Buenas noches, 27 de diciembre del año 2022, son las 8:05 de la noche. Vamos a leer primero aquí unas noticias que me parecen interesantes, ¿no? Para la democracia. Primero, que tiene que ver con política, esto es política. Lo que dice Eddie Ramírez el 23 de diciembre a las 6:26 de la mañana. Dice Eddie Ramírez, si tumban a Guaidó, coronan a Maduro. Así declaró, se expresó un expresidente de nuestra región, según narró el doctor Asdrúbal Aguiar, expresidente de nuestra región. No tengo ni idea. Así se narró el doctor Asdrúbal Aguiar, eso sí me suena, en exposición magistral en entrevista que le hizo Napoleón Bravo. Ese crimen y esa estupidez la van a cometer los 72 diputados de Primero Justicia, Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo, que ya votaron en primera discusión el defenestrar al presidente Guaidó y asumir ellos el poder ejecutivo en paralelo con el legislativo. Ya llama la atención que quienes han aversado de frente a Guaidó, como son Antonio Ledesma y la fracción de diputados del 16J, se hayan opuesto a esa locura. En cambio, quienes teóricamente lo respaldaban evidenciaron que sus intenciones siempre han sido alevosas. Quieren asestar una puñalada trapera a Guaidó y a la Constitución. A Guaidó y a la Constitución. No sé cómo pega eso. Andrés Velázquez, siempre ponderado, así como Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano, respaldan la Constitución, por lo que se oponen al golpe de Estado del G3 y se oponen a los traficantes de la política, que quieren que el mundo reconozca a Maduro como presidente. Distinguidos venezolanos y juristas como Román Duque Corredor y Asdrúbal Aguiar han expresado claramente no solo la inconveniencia de sacar al presidente interino y que la asamblea asuma el poder, sino lo inconstitucional que sería esa medida. Las organizaciones de la sociedad civil Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, Red de Organizaciones Vecinales de Baruta y Red de Vecinos de Naguanagua, Carabobo, publicaron un manifiesto que, entre otros considerados, dice despreciar la figura de la presidencia encargada, reconocida por más de 50 países, resulta inconcebible. Además, sería una decisión que favorecería al régimen usurpador y destruiría la credibilidad de la plataforma democrática y allanaría el camino de continuidad de la usurpación de Maduro. Adicionalmente, pondría en peligro los juicios en el exterior sobre los cruciales activos venezolanos. Cabe preguntar a los 72 diputados encabezados por Borges y Capriles, ¿qué es lo que pretenden? ¿Acaso no perciben el rechazo que tienen? ¿Acaso no entienden que sus inconsistencias han perdido credibilidad? ¿Acaso piensan que con esa actitud lograrán subir en las encuestas y ganar las primarias? Hoy no se trata de la traición de los mejores, a los que se refirió don Mario Briceño y Ragorrí, sino de la traición de los mediocres. Conste que en aras de la unidad he predicado que no debía descalificar a la dirigencia, pero lo que está ocurriendo obliga a ser severos con quienes promueven un golpe de Estado, que solo se justificaría contra Maduro por ser usurpador y responsable de las violaciones a los derechos humanos. ¿Tendrá el valor de rectificar en la segunda discusión o seguirán alimentando las dudas de muchos sobre su posible colaboracionismo con el régimen? Alma Hayek, un Cicerón para descalificar a tantos Catilinas.
No más prisioneros políticos ni exiliados. Solidaridad con el teniente coronel Marín Chaparro, distinguido oficial de nuestra Fuerza Armada, en huelga de hambre para defender sus derechos como preso político. Vamos a leer ahora la otra cara de la moneda. Vamos a ver la otra cara de la moneda que dice. Ese es alguien que defiende a la posición de Guaidó. Vamos a ver. Dice aquí. Mayoría opositora asegura que preservará activos tras fin del gobierno interino. Aparecen fotografiados Capriles, Henry Ramos Alú y Manuel Rosales. La mayoría opositora que respaldó la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 y que ahora apuesta por eliminar su gobierno interino, aseguró este martes que la protección de los activos en el extranjero está garantizada. La protección de los activos en el extranjero está garantizada, entre comillas, una vez se materialice la supresión de esta figura. Con la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, la protección de los activos del Estado venezolano en el extranjero está garantizada. Con la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, la protección de los activos del Estado venezolano en el extranjero está garantizada. Estos nunca llegarán a las manos del chavismo. Así lo hemos verificado con nuestros aliados internacionales. Remarcaron en un comunicado conjunto los partidos Acción Democrática, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Los partidos que se le han volteado a Guaidó y a Voluntad Popular son Movimiento por Venezuela, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Aquí tenemos un comunicado de esos partidos. Vamos a tratar de ponerlo grande. Durante 22 años de régimen autocrático, nuestros objetivos han sido la democratización de Venezuela y el bienestar de los venezolanos. Entre los esfuerzos realizados para cumplir esos objetivos se encuentra el gobierno interino creado con entusiasmo y generosidad entre todas las fuerzas democráticas para restablecer la vigencia de la Constitución, promover elecciones libres y proteger los activos del Estado venezolano en el extranjero. Sin embargo, es evidente que aún no hemos logrado el cambio político en Venezuela. Por eso estamos obligados a revisar estratégicamente la utilidad del interinato para la lucha democrática. En ejercicio de nuestra mayoría parlamentaria en la legítima Asamblea Nacional, hemos aprobado en primera discusión la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia con el objeto de cesar el gobierno interino. Las razones que justifican nuestras acciones son las siguientes. En lo jurídico, el gobierno interino se diseñó para conducir al país a elecciones libres, teniendo como norte los 30 días continuos establecidos en el artículo 233 de la Constitución. Sin embargo, 4 años después de la creación del interinato, no se ha convocado ni realizado esas elecciones que son la razón de ser de la mencionada norma constitucional. En lo internacional, agradecemos el apoyo recibido en su momento por buena parte de la comunidad internacional y esperamos seguir trabajando con países democráticos por alcanzar elecciones libres en Venezuela en el marco en una nueva realidad geopolítica compleja tanto en el mundo como en la región. En lo ético, el gobierno interino ha servido de marco de escándalos de corrupción en el manejo de los activos de la República. En lo político, el gobierno interino dejó de ser útil en la democratización de Venezuela y no reviste ningún interés para la ciudadanía. El jueves 29 de diciembre aprobaremos en segunda discusión, este jueves sería que
Hoy estamos a martes 27, el 29 de diciembre. A ver, el jueves 29 de diciembre aprobaremos en segunda discusión la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia y se materializará institucionalmente la posición que ya hemos hecho pública. Y ratificamos en este comunicado. Debemos señalar que con la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, la protección de los activos del Estado venezolano en el extranjero está garantizada. ¿Está garantizada por quién? ¿Quiénes? Estos nunca llegarán a las manos del régimen. Así lo hemos verificado con nuestros aliados internacionales. Esta reforma del estatuto que rige la transición no modifica nuestra posición sobre la ilegitimidad del régimen. Seguimos creyendo que es un régimen ilegítimo, por eso vamos a insistir en nuestra lucha hasta lograr las elecciones libres que anhelamos los venezolanos. ¿Para cuándo será eso? Finalizamos reiterando que damos este paso para construir una unidad más sólida y realista en la lucha democrática. Aspiramos a ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias por venir. Para ello estamos luchando por obtener mejores condiciones electorales en el proceso de negociación en México, y preparando unas elecciones primarias amplias e inclusivas que deben realizarse en 2023. Caracas, 27 de diciembre del 2022. Sigue aquí el artículo. Eso es el comunicado. Ahora vamos con el artículo de la nota de prensa. El pasado jueves, un total de 72 ex diputados de los 112 que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron en favor de modificar el estatuto de transición, la hoja de ruta creada hace casi 4 años, para eliminar la figura de la presidencia interina, una decisión que deberá ser ratificada este jueves 29 de diciembre. Los opositores a favor de suprimir el interinato ratificaron esta postura en el escrito difundido este martes 27, y aseguraron que harán uso de su mayoría este jueves para aprobar y que se materialice institucionalmente la posición que han hecho pública. El grupo insistió en que este cambio no modifica la posición en torno a la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que tilda de dictatorial, y que se mantendrán en la lucha para lograr unas elecciones libres. La llamada presidencia encargada cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y un pequeño grupo de países en los que Venezuela tiene cuentas y riquezas, las cuales han sido manejadas por el gobierno interino en el último cuatrienio. Ok, estas son las dos caras de la moneda. ¿Qué pensamos nosotros? ¿O qué pienso yo? Mi posición. Yo veo mucho el canal de Patricia Poleo. Ella pregunta, en estos 4 años, ¿el gobierno de Juan Guaidó ha ayudado a algún migrante venezolano en el exilio, en el paso por el Darién, en ayudas humanitarias, en la llegada a los Estados Unidos? ¿Ha ayudado en algún país del mundo? Estos activos congelados que supuestamente están garantizados y que no llegarán nunca a las manos del chavismo, de este grupo de diputados, pero que ellos mismos reconocen en el comunicado que ha habido peculado en lo ético, ¿no?
El gobierno interino ha servido de marco de escándalos de corrupción en el manejo de los activos de la República. ¿Se dan cuenta? En esta circunstancia, ellos han sido útiles para, para los venezolanos. Si no participas en las elecciones presidenciales, ¿cómo puedes manifestar de que el presidente es ilegítimo? Si no participas. Ah, no, que son fraudulentas, que son controladas, que son manipuladas, que los números no dan, que has demostrado esos fraudes con pruebas ante la ley. No, que las instituciones están secuestradas ante los medios de comunicación. Ha demostrado que los números te daban. Y si era así, ¿por qué no lo hiciste? Si tenía las pruebas, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no respaldas con pruebas reales y verdaderas lo que estás manifestando ahí? Y en este caso, en lo que respecta a Juan Guaidó, ¿hasta qué punto ha sido beneficioso para el pueblo venezolano la existencia de un gobierno interino que no te puede ayudar ni siquiera en un pasaporte, en una visa? No tienen actividad diplomática que pueda ser útil para ningún venezolano. Se están revelando los caimanes de un mismo pozo. Es decir, ajá, le quieren cortar la cabeza a Juan Guaidó, sí, pero ellos dicen que garantizan que ese dinero de los activos venezolanos en el exterior no le llegarán al chavismo. Yo diría al gobierno nacional venezolano. Y si no le llegan ese dinero al gobierno nacional venezolano, ¿para dónde van entonces? ¿En qué se están utilizando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cuentas le están rindiendo a los venezolanos? ¿Cómo garantizas unas elecciones limpias y transparentes si no participas? Si no, ¿cómo te digo? Prestas atención como debe ser todo lo que compone el CNE, tanto los integrantes como las máquinas. Y en cuanto a los observadores internacionales, si te retiras, entonces pareciera que te conviene más, digo yo, la abstención, el no votar y mantener un permanente juego, digamos juego, situación, en donde tenemos un presidente declarado en Miraflores, juramentado, y tenemos un presidente autoproclamado en una plaza, respaldado por potencias extranjeras. Y ese presidente que está respaldado por potencias extranjeras, ¿hasta qué punto te garantizan el dinero y la vida de los venezolanos en el exilio? Por lo menos, digo yo. Se han preocupado por los venezolanos que han emigrado, su situación de bienestar, de vida, su salud, qué comen, en qué situación precaria están. ¿A quién le rinde cuenta a ellos? ¿A qué Contraloría? Ellos se pagan y se dan el vuelto, ¿será? Y ahora parecen como una manada de lobos luchando por la presa, por la carnada, por la carne, pues. Se están echando dientes unos con otros y este jueves ya van 72 de los 119 diputados. Y hay otros que buscan mantener el gobierno interino. Lo que pasa es que
esta oposición radical quiere mantener el interinato, pero volando la cabeza e instalándose otros. Y supuestamente ellos garantizan en su comunicado, fechado, realizado en Caracas, de que ese dinero, esos activos de los venezolanos, van a ser utilizados sin que los toque el régimen del gobierno nacional venezolano de Miraflores. Ellos son los que pagan los maestros, los obreros, los empleados públicos, los profesores universitarios, los médicos. ¿Acaso ese gobierno interino paga sueldos y salarios, garantiza, le paga a las Fuerzas Armadas? ¿Hasta qué punto ellos pueden garantizar desde el exilio o desde el abstencionismo? Porque por lo visto, mientras exista dinero venezolano y empresas venezolanas en el exterior, no les conviene que surja un líder fresco, emergente, limpio, con dignidad, que arrastre con carisma y tenga un proyecto de país y una oferta política. Pareciera que no. Entonces, ¿quién va a ser el líder si vuelan a Guaidó este jueves en segunda discusión? Como dicen ahí, que entre ellos mismos se van a señalar unos con otros y van a decir, tú vas a ser el presidente del gobierno interino, tú eres el que va a dar la cara. ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Tengo demasiadas interrogantes, demasiadas interrogantes. Yo pienso que los partidos políticos se crearon para accesar a instancias de poder a través de las elecciones por medio del árbitro del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que pienso yo. ¿Cuánto falta ya para llegar hasta el 2025? ¿Por qué no unirse y crear una oferta política en verdad razonable que le pudiera garantizar la mejora económica del país? Fíjense que empiezo por la economía y después de la economía viene todo lo demás. Bienestar, salud, servicios públicos, trabajo, una gran cantidad de cosas. ¿Dónde está la verdadera oferta política? O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera para las primarias, sino que ellos ven que parece que Juan Guaidó como que no va a participar en las primarias al ser ratificado desde el norte, desde esos países donde están los activos venezolanos. Entonces parece que Juan Guaidó como que no va a participar en las primarias y se están cayendo a dentelladas unos con otros para definir quiénes son los responsables del dinero de los venezolanos en el exterior. Gente que no paga la administración pública, gente que no paga absolutamente nada que tenga que ver con los venezolanos en el país, ni tampoco vela por la seguridad y la integridad física de más de 8 millones de venezolanos que están en el exterior. ¿Quién vela por...? Tengo tantas interrogantes y en verdad no consigo respuesta. ¿Qué pasa con esos 8 millones de venezolanos que están en el exterior? ¿El gobierno interino acaso se ha preocupado por el bienestar de esos venezolanos que andan a pie, caminando por todo el continente, tanto para el sur como hacia el norte? ¿Se han preocupado acaso por ello? Pregunto yo, no lo sé. En verdad no lo sé. Tengo muchas preguntas sin respuestas.
Para mí, para mí, aunque están hablando ahí de que sí van a participar tanto las presidenciales como las parlamentarias, según el comunicado que leí, sí van a participar, pero se están cayendo a dentelladas unos con otros por quienes van a llevar la batuta en cuanto a los activos venezolanos del dinero que está en el exterior, que en cierta forma tiene un destino incierto, que lo garantiza que no caerá en manos de los chavistas, del gobierno nacional, diría yo, para las mejoras que se necesitan para el país. Vamos a suponer que podrían caer en malversación de fondos, pero llega el dinero por lo menos. Y aquí deberían funcionar las instituciones. Hay que obligar a las instituciones a funcionar. Para eso son los partidos políticos, para eso son los diputados. Pero si ese dinero se queda congelado en el exterior o queda bajo la tutela de unas personas que se autoproclamaron gobierno interino en el exterior y utilizan ese dinero no sé para qué fines, no sé qué venezolano exiliado o asilado o refugiado político ha sido beneficiado aunque sea con un pasaje, con un pasaporte. ¿Cómo pueden ellos ayudar con un pasaporte? ¿Han trabajado eso? Un pasaporte, por ejemplo, que lo emita el gobierno interino, que no sea tan costoso como aquí en Venezuela. ¿Han trabajado eso? Yo en verdad no lo sé, no lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo y no lo comprendo, en verdad. No lo entiendo, no lo comprendo. Tengo muchas interrogantes como venezolano nacido en esta tierra. Para mí, eh, si privas de ese dinero, independientemente de los gobernantes que estén en el país, al gobierno de Venezuela, la administración pública, los servicios públicos, los sueldos y salarios, los pensionados, el funcionamiento de PDVSA, son tantas cosas. Entonces me pongo a pensar, ¿es útil que ese dinero no llegue a Venezuela? ¿O en verdad ellos están haciendo un bien en proteger unos activos para que no se los coma la corrupción? ¿Quién tiene la razón en este caso? Yo prefiero todo legal dentro de la Constitución. Yo prefiero participar en las elecciones masivamente y vigilar esas elecciones con microscopio, con lupa, como ustedes quieran, con observadores internacionales hasta más no poder, y todos salgamos a votar masivamente por la oferta política que en verdad Venezuela necesita. Eso es lo que pienso yo. Pero estos politiqueros luchando por millones de dólares de los venezolanos en el exterior, dentelladas desde Caracas unos con otros, porque ustedes pueden estar tranquilos, el dinero no va a llegar a Venezuela, no va a llegar al gobierno nacional, tranquilícense. Ajá, ok, el gobierno no llega a Venezuela. ¿Y para dónde va ese dinero entonces? Pregunto yo, no sé. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cuánto es? Y esas empresas, y Citgo, y el oro,
No sé, Monómetro, si ya regresó al gobierno, al control del gobierno nacional venezolano de Colombia. ¿Y quién lo faculta a ustedes si se les venció el periodo y no se lanzaron? Si ustedes son mayoría, señores de la oposición, si ustedes son mayoría, y fíjense que yo estoy hablando no del lado de chavismo, pero tampoco estoy hablando como entregado al otro bando. Si ustedes son mayoría, ¿por qué no se lanzaron para la Asamblea Nacional en estos comicios que pasaron? ¿Por qué no participaron? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no se legitimaron ustedes por voto popular sin esperar el respaldo de un gobierno extranjero internacional? Si en verdad son mayoría y lo lograron en el 2015, ¿por qué no haberlo hecho otra vez? ¿Por qué? No sé, pregunto yo. ¿Por qué no lo han hecho? 2015 fue que ellos quedaron, ¿no? Sí. Ajá. Si ustedes son mayoría, si están seguros que son mayoría, ¿por qué no se lanzaron masivamente a las elecciones? A luchar a brazo partido en las elecciones con sus ofertas políticas. Y cuando hubo una Asamblea Nacional Constituyente, para una Asamblea Nacional en el 2015, ¿por qué no se lanzaron para esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y por qué no participaron? Si ese era el deber ser, en luchar todos los espacios políticos habido y por haber. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Es que acaso ustedes prefieren que el gobierno se mantenga en el poder en el 2025, pero que los activos estén confiscados hasta que se acaben, los que estén en el exterior? Así es la cosa. ¿O me explican de otra manera? Hasta que se acaben, sabrá Dios en gastos de qué y en apoyo a quién. ¿Y quién está viviendo de eso? Yo creo que para legitimar un gobierno, sea interino o no, o sea nacional, tienes que participar en las elecciones del Consejo Nacional Electoral con todos los hierros y con una buena oferta política que ayude al futuro de la nación. Eso es lo que pienso yo. Porque yo me hago tantas preguntas. ¿Qué pasará con ese dinero? Ah, no, porque tú eres chavista entonces. Yo soy venezolano. Soy venezolano, por Dios. Y me preocupa que el dinero de todos los venezolanos, tanto el que está en el territorio nacional como el que está afuera, quién lo está manejando y cómo se está administrando y quién lo está haciendo y a quién le está rindiendo cuenta. Me preocupa como venezolano. Claro que sí. Entonces, eh, no sé, en verdad, no sé, es muy difícil opinar en este tipo de posición porque no es legitimar a un presidente. Simplemente él ganó por elecciones presidenciales y quedó ahí porque no participaron, porque se abstuvieron, porque llamaron al no votar. Y por lo que se vislumbra ese como que va a ser el mismo guión. Provocar hambre, inflación, escasez y la confiscación del dinero de todos los venezolanos en el exterior. Ese es el plan. Ese es el plan democrático de la libertad. No sé, me pregunto yo. Yo quiero que la mejor oferta política llegue al gobierno nacional, al ejecutivo y a todas las instituciones.
Eso es lo que quiero yo, en verdad. La mejor oferta política. Pienso que han habido muchos errores, sí, es normal en el gobierno nacional, pero también ha habido muchos errores de una oposición que se están echando dientes unos con otros por el dinero de todos los venezolanos en el exterior. Y en verdad tengo una gran incertidumbre y que estará garantizado por quién y cómo es eso y cuánto es, cuántos millones son, miles de millones. Garantizado y de qué manera y en qué tribunal, no sé. ¿Cómo es eso, en verdad? Se pone a insultar al gobierno nacional con toda clase de improperios, pero no lanzan una oferta política que en verdad sea convincente. Y lo peor del caso es que los venezolanos no tenemos injerencia, no tenemos ni voz ni voto sobre quién será el presidente de ese gobierno interino, si sigue Guaidó o será otras personas. O sea, nosotros los venezolanos, solamente los diputados de esa Asamblea Nacional del 2015 son los que pueden votar y decidir por los destinos de millones de venezolanos. Entonces yo en verdad, si hubiera alguien en el canal que me explicase, que me explicara bien hasta qué punto es positivo, ¿por qué no participaste en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué no participaste en las elecciones de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no participaste eficazmente al 100% en todas las elecciones de gobernaciones, alcaldía y sobre todo la presidencia de la República, si están seguros, señores de la oposición, que son mayoría? ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Por qué no puede salir un líder o una líder con ideas frescas y novedosas de oferta política para Venezuela? Y que desarrolle un plan de gobierno que en verdad sea eh, realista, de acuerdo a la crisis en la cual estamos sumergidos todos. ¿Por qué? Entonces, o sea, esos atajos, ajá, ellos dicen en el comunicado de garantizar unas elecciones libres, democráticas y independientes, no sé cómo fue la cosa. Unas elecciones transparentes en ese comunicado. Dime cómo lo vas a hacer si no participas. Ahora, si estás inscrito y participas, ¿cuál es el plan que tienes para vigilar el voto y garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, sumado y, y garantizado para las venideras elecciones? Por supuesto que el gobierno nacional, como lo ha dicho muy claro, ellos no se van a lanzar a elecciones para perder. Ustedes sí, señores de la oposición. No van a participar y van a dejar que unos partidos que no tienen arrastre ni credibilidad política ni son conocidos sirvan de relleno para las elecciones por venir. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Esto es un programa, esto es un video de muchas interrogantes que no les sé dar respuesta.
No lo sé. Lo que sí sé es que han intentado todos los caminos posibles de sanciones, de desprestigio de Venezuela en el exterior. Lo que sí sé es que se han aumentado las sanciones duras contra Venezuela. Lo que sí sé es que estamos pasando mucha necesidad y mucha hambre en el país. Eso sí lo sé yo. Y hay mucha inflación. Nos recostaron un dólar paralelo, dañino, en devaluación del bolívar, devaluando el bolívar, desajustando esas distorsiones económicas en una hiperinflación nunca antes vista en la historia del pueblo venezolano, nunca antes visto. Entonces, estimados amigos, ¿cómo sobrevivir así? ¿Cómo? ¿Cómo? Pregunto yo, no lo sé. En vez de lanzar propuestas y en vez de luchar por esos venezolanos que estamos tanto aquí en Venezuela, porque tampoco se ve el efecto del gobierno interino dentro con los venezolanos que vivimos aquí en el país. Como les dije, hay muchos gastos, muchos compromisos. Tampoco se ve el beneficio de aquellos que están en el exilio, de los que están afuera. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué? ¿Están siguiendo un guión de quién? ¿Internacional o qué? ¿Y cuál es el beneficio o el interés o la gracia o la satisfacción de que ese dinero no le entre al país, a las arcas del Estado, para cumplir las obligaciones que se deben cumplir acá? ¿Dónde está la satisfacción? Porque Venezuela, el pueblo venezolano, no se reduce solamente a un partido político y al gobierno. Tiene que ver con más de 30 millones de venezolanos, aunque se han ido 8. Pero ¿cuántos nos quedamos aquí? Llevando roncha, llevando inflación. Yo creo que hay que modernizar la oferta política y el gobierno nacional. Yo pienso que el pasado hay que dejarlo atrás. Yo sí pienso que tenemos que ir a la globalización. Yo sí creo que debemos adoptar una moneda internacional fuerte y estable para que haya fluidez del comercio tanto nacional como internacional de los venezolanos. Yo sí creo en la descentralización, siempre lo he creído. Desde que existieron las corrientes de la descentralización, desde, desde, desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue cuando se empezaron a elegir por votación directa y secreta a los gobernadores y a los alcaldes. Entonces, ¿para qué existen entonces? ¿Para qué son elegidos? Si lo vamos a centralizar todo a una dependencia central. ¿Dónde está esa altura, esa intelectualidad política en la cual podemos decir, este es el camino, esta es la ruta correcta, el lado correcto de la historia, como dice por ahí, como lo dijeron por ahí, para poder salir de la crisis y que estos años de sufrimiento y de agonía sean olvidados y podamos pasar a otro modelo económico y político o mejorar el que tenemos, yo no sé.
Yo pienso que hay que transformar el Estado por completo. Yo pienso en la globalización, que hay que entrar en el ALCA. Yo pienso que hay que adoptar una moneda extranjera fuerte. Eso, y yo pienso que hay que apoyar en todos los aspectos al sector privado, pero muchísimo. Siempre y cuando no nos convirtamos como en Colombia, que nos estemos comiendo unos con otros en cuanto a los servicios públicos, en cuanto a los arrendamientos. Tiene que haber un toque de humanidad, o sea, no puede ser tampoco un neoliberalismo así tan abierto, ¿no? Entonces, sí creo en la descentralización y en la responsabilidad, en la educación, en la salud y en los servicios públicos de los alcaldes, de los gobernadores, de los diputados, de todo eso. Sí creo en eso. Pero un gobierno interino y que para cuidar o garantizar de que no le llegue al gobierno nacional, así lo digo yo, no estoy hablando de un partido político, al gobierno nacional, para que no cumpla con los compromisos y que se dé como todavía se maneja la agenda de la implosión, del estallido social por hambre, saqueo, violencia, golpe de Estado, sangre, en vez de luchar por las vías constitucionales, pacíficas, por el país. Eso es lo que digo yo. Esos son mis interrogantes, esas son mis preguntas, esa es mi reflexión. Yo pienso que hay que ir con todos los hierros a debatir, a luchar, pero con discursos, con ideas. Fíjense que el presidente de la República, fíjense que lo llamo presidente, con todo respeto, no se ha negado a debatir con nadie. Vamos a debatir, pues. Vamos a hablar de las sanciones, pero vamos a hablar de los errores internos también. Vamos a hablar de todo y vamos a sacarnos los trapos todo de una vez. Y vamos a crear propuestas. Digo yo. Es lo que pienso yo. Vamos a ver qué va a pasar este jueves. Hasta los momentos hay una mayoría que está en contra de descabezar al gobierno, a Juan Guaidó y su equipo de gobierno. Se le han volteado varios partidos. Vamos a ver qué va a pasar ahí, quién va a quedar encargado, cómo va a ser eso. Y el representante internacional de qué y de quién. ¿Qué hará Juan Guaidó entonces? ¿Se va a lanzar entonces las presidenciales otra vez? ¿Qué va a hacer? Particularmente a mí no me duele mucho, ni me interesa mucho esos políticos. Me preocupa más mi familia y el pueblo venezolano. Aquellos que la están pasando difícil para las tres comidas. Esos son los que a mí me interesan más. Eso es lo que digo yo. Entonces, ojalá que el gobierno nacional, en los diálogos de México, y puedan construir una oferta política viable para Venezuela. Ojalá. Pero de no ser así, sino que estamos en un estancamiento. Entonces yo quiero ver la oferta política de una oposición madura y centrada, no pensando en la millonada esa que está congelada de los activos de las divisas en el exterior,
y de las empresas venezolanas en esos bancos, en esos países, sino que en verdad se preocupen por el hambre y la miseria y la pobreza que se está desarrollando y está aumentando en Venezuela a pasos agigantados. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me importa. Es el pueblo venezolano. Yo ya conoce mi posición. Yo, como sociólogo y venezolano, espero por ideas de transformación y de cambio vengan del partido que sea. Ya lo he dicho ya, sea del partido de gobierno o sea de la oposición. Lo más probable es que la modernización necesite una oferta fresca, novedosa. Pero tenemos que verlo, en verdad, tenemos que verlo. Ver para creer. Me están llamando mucho. Si en verdad te gustó el video, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido seas, estimado. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta. Les habló Ernesto Rondón. Son las 9 de la noche del 27 de diciembre del año 2022. Vamos a ver qué sucede este jueves. Bendiciones para todos, en verdad. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Se les aprecia y se les respeta cada comentario que realicen. Te quiero mucho, Venezuela. Que lo mejor sea para ti, lo que venga. Bendiciones para todos.